Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre. Mientras estaba en un estado de pureza no tenía la necesidad, porque el pecado no había entrado en él, pero contaminado por el pecado, desde ese momento tuvo una necesidad de cuidarse de sí mismo, de cuidarse de los impulsos del corazón. Y una de las cosas que más juega en contra muchas veces de los creyentes son los impulsos que están relacionados con los sentimientos. Son los impulsos que están relacionados con los sentimientos. Y hay una necesidad en nosotros los creyentes de tomar la identidad que tenemos. Y la identidad que nos fue dada es la de hijos de Dios. Yo cuando nací el 18 de agosto de 1967, nací de doña María del Carmen del Villalba y de don Mauricio Umansky. Pero el día que yo acepté a Cristo en mi corazón y que me bauticé dando evidencia de que me había convertido al Señor Jesucristo, desde ese día tuve un nuevo nacimiento y nací como un justo hijo de Dios. Y desde el día que nací como un justo hijo de Dios, no dejo de agradecer por la vida de mis padres, por la enseñanza y por el cuidado de mis padres, y doy gracias a Dios en poder tener aún viva a mi madre. Pero una de las cosas que he entendido es que por sobre ellos está mi Padre Celestial. Y muchos sufrieron porque fueron abandonados por sus padres. Y hay promesa de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso te recogeré. Pero muchos no tuvieron ese padecimiento y por el contrario fueron mimados. Yo puedo decirles que hasta el día de hoy soy un hijo mimado por mi madre. Y para mí es un gozo. Pero cuando yo he tenido y tengo que tomar decisiones en donde pesan mis sentimientos y están involucrados las emociones, no me fío de los impulsos del corazón, ni me fío de lo que puedo sentir como hombre, sino que busco la guía y la dirección del Espíritu de Dios, porque sé que haciendo la voluntad de Dios es que me va a ir bien a mí, le va a ir bien a mi familia y a todo lo que está relacionado conmigo va a ser bendecido. Entonces, por sobre todo, tuve una necesidad desde que aprendí de esto, es a separarme de los sentimientos y de los impulsos del corazón. Pero a medida que fui estudiando las Escrituras, me encontré con textos de la palabra de Dios como este que hoy citamos. Y quiero invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 12, verso 46, y que podamos leer juntos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Respondiendo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Oramos al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras
Y ese ruego en la oración, Señor, que en esta hora podamos, Señor, mediante la exposición de tu palabra, ser alumbrados los ojos del entendimiento. Señor, no permitas en que ninguna idea, ningún pensamiento de hombre se interponga con aquello que tú quieres suministrar a tu pueblo en este día, sino que tu palabra llegue a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, pudiendo ser en tus manos ese conducto, ese canal limpio para comunicar todo aquello, Señor, que tú envías por medio de tu Santo Espíritu y que ejerces el beneficio de tu pueblo a través de los dones que le has dado a la iglesia. Por lo que me hago a un lado como hombre, Señor, y hago a un lado las ideas y los sentimientos y pensamientos para ponerme en tus manos como un instrumento para que tú seas suministrando y ministrando a nuestras vidas todo lo que quieres comunicarnos por tu buena voluntad. Creyendo en que tú lo puedes hacer, Señor, te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Y a diferencia de muchas creencias populares de que Jesús era hijo único, tengo que hacerles saber que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 26 del Evangelio de Juan y en el verso 27, que cuando Jesús comenzó a desarrollar su ministerio en su propia tierra, en su propio lugar de origen, en donde se había asentado su familia, muchos de los que le veían hablar con la autoridad y hacer las señales y los milagros que Jesús hacía, decían, cuando vio Jesús, decían lo siguiente, capítulo, alabado y bendecido sea el nombre del Señor, capítulo 13, discúlpenme hermanos, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versos 55 y 56. Tenemos que seguir en el orden para que podamos entender la idea del pensamiento de lo que hoy el Señor nos quiere estar comunicando. No, a diferencia de muchas creencias populares en que Jesús era hijo único, sepa que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y dice Mateo capítulo 13, versos 56 y versos 55 y verso 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Así que nosotros lo vemos a Jesús en medio de una familia que no era pequeña, era una familia que por lo menos estaba compuesta por 5 hijos varones, y si bien no se da el número de las hermanas, pero dicen, no son todas sus hermanas, no están todas sus hermanas con nosotros, dando a entender que eran más de una, que eran varias las hermanas que estaban con ellos. Así que Jesús era parte de una familia numerosa. Le reconocían como el hijo del carpintero, sabían que su madre se llamaba María, conocían los nombres de sus hermanos y mencionaron en que sus hermanas no eran pocas y que estaban en medio de ellos. Sin embargo, cuando Jesús salió al ministerio y la voz audible dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a partir de ese momento ya Jesús no era el hijo de José el carpintero, no era el hijo de María, su madre, sino que era el hijo de su Padre Celestial. Y él reconocía como a sus hermanos y a sus hermanas a aquellos que hacían la voluntad de su Padre. Y usted dirá, pero entonces se desvinculó completamente. No.
Jesús proveyó para las necesidades de su familia, aún para las necesidades más profundas, como por ejemplo el cuidado y el bienestar de su madre, que es el texto que mencionábamos en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando Jesús yacía en la cruz, convaleciendo, a punto de expirar, mirando a su madre le dijo: he ahí tu hijo, haciendo referencia a su discípulo amado. Y mirando a su discípulo al que amaba, dijo: he ahí tu madre. Y el verso 27 dice que desde aquel día Juan la recibió en su casa. Así que Juan pasó a ser quien tomó el lugar de cuidado, de proveedor, de protector de su madre María. Y Jesús tenía más hermanos, tenía más hermanas, pero él veló por las necesidades más profundas de su familia y miró por el cuidado y por el bienestar y tomó decisión de que su madre, bajo el cuidado de su discípulo al cual él amaba, era el lugar en el cual ella tenía que pasar sus últimos años de vida y donde tenía que desempeñarse. Así que no es que se olvidó de proveer y de cuidar de su familia, sino que Jesús proveyó aún para las necesidades más profundas, pero a la hora de identificarse, Él se identificó con aquellos que hacían la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros los creyentes? Porque tengo que decirle que en el ministerio pastoral y en la común fe que he compartido con mis hermanos por más de 30 años, he visto a flaquear a muchos hombres y a muchas mujeres, y he visto flaquear mucha familia cuando se vieron involucrados los sentimientos de padre, de madre, de hijo, de hija, de esposo o de esposa. Porque ya si papá no iba más a la congregación, el hijo y la hija tampoco iban más a la congregación. Y no miraban si papá estaba tomando la decisión conforme al Señor. Y no estoy hablando de niños pequeños que uno los toma de la mano y los lleva donde quiere. Estoy hablando de gente adulta, de jóvenes. Que papá tomó la decisión, no voy más a la iglesia. Y yo hablaba y le decía: ¿qué vas a hacer? Mirá, tenés un lugar aquí, te criaste en esta congregación. Y se involucraron los sentimientos y les vi que por un tiempo buscaron salir adelante y desarrollarse, aunque estaban contenidos, aunque estaban bajo el cuidado de un pastor, de una congregación, aunque estaban siendo alimentados por la palabra de Dios, terminaron flaqueando y yéndose. Así lo he visto con padres e hijos, así lo he visto con hijos y padres, así lo he visto con esposos y esposas, con novio y novia. He visto a tantos y tantos que se le mezclaron los sentimientos y dejaron de mirar la dirección de Dios para sus vidas, y sin importarle si la decisión que el ser querido o la persona llegada a él o a ella era la correcta, le siguieron tras sus pasos. Y usted dirá: y esto pasa, y desde los inicios de la creación. ¿Se acuerda quién fue engañado en el principio? Eva fue engañada. ¿A quién les había sido dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera moriría? A Adán le fue dicho. ¿Pero qué hizo Adán? Se fue detrás de Eva a la muerte espiritual. Y así hasta el día de hoy, muchos creyentes, escogidos de Dios, con quienes Dios tiene preciosos propósitos y planes, se fueron a una muerte espiritual inevitable, porque cuando uno se sale de los propósitos del Señor, no hay manera en que pueda fructificar, porque el Señor Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, llevará fruto y será limpiado y llevará más.
Entonces hay momentos en la vida del creyente en donde tendrá que confrontar sus sentimientos, sus emociones, con lo que es la voluntad de Dios. Ahora usted dirá, ¿se pierde en ello? No se pierde. Usted lee que dice que había quienes eran Simón, Judas. ¿Sabe quién era Judas? Era el hermano de Jesús. Y quien escribe una carta de la más tremenda, que es la carta del apóstol Judas a la iglesia, que habla justamente de un montón de cosas que para el creyente le son bien significativas, para la iglesia le son bien significativas, y cuando él se da a conocer como siervo de Jesucristo. Y era el hermano, no dijo yo soy el hermano carnal, soy el siervo de Jesucristo, y era el principal de la sinagoga, el principal de la iglesia en Jerusalén. Era el principal, era uno de los que estaban siendo principales en la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, se reconocía como siervo de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hemos llegado solos, ¿no es cierto? Aunque hayamos llegado acompañados de un ser querido, de un familiar, el momento en que fuimos confrontados con nuestro pecado y que tuvimos que tomar la decisión de si creíamos o no creíamos al Evangelio, ahí no tuvimos que consultar a nadie, ahí tuvimos que mirarnos a nosotros mismos, reconocernos pecadores y aceptar a Cristo por la fe. Y eso no lo pudo hacer papá, no lo pudo hacer mamá, no lo pudo hacer el esposo, no lo pudo hacer la esposa, lo tuvimos que hacer cada uno de nosotros y en forma individual. Por eso se dice que la salvación es personal, ¿no es cierto? Que la salvación es personal y que cada uno la debe de cuidar. Entonces, cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, vinimos, aunque pudimos venir en compañía de nuestros seres queridos. Yo cuando llegué a la iglesia evangélica por primera vez, llegué en compañía de mi hermana, quien me presidía en la fe y que ya hacía un tiempo que ella congregaba y oraba por mí. Amén. Llegué en compañía de ella y me senté a su lado, pero cuando el predicador hizo el llamado para quienes querían recibir a Cristo y cambiar de vida, yo no esperé a ver si mi hermana me decía, parate ahora o haz esta oración ahora. En ese momento yo entendí que yo tenía que pararme y hacer la oración de fe y entregarme al Señor Jesucristo. Y fui acompañado, pero fue una decisión personal. Y yo le agradezco a Dios por la vida de mi hermana, quien me preside en la fe y que oró mucho tiempo por mí, que me llevó a la iglesia, pero cuando hice la decisión la hice en forma personal y en ese momento quedé constituido, aceptado como un hijo de Dios. Dice que todos los que en él creyeron y le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que a partir de ese momento, mi identidad era una identidad nueva, era la identidad de hijo de Dios. Entonces, ¿con quién debía de asociarme? ¿Con quién debía de compartir? Entendí que en ese momento lo que Jesús estaba enseñando, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Hasta el día de hoy mi hermana conserva su fe, es una creyente fiel, una creyente activa en la iglesia, una creyente fervorosa para testificar, para dar a conocer el Evangelio. Hasta el día de hoy mi madre conserva su fe y le doy gracias al Señor por ello. Pero si por alguna razón hubiera dejado mi madre o mi hermana de seguirle y servirle al Señor, mi relación con ellos no iba a cambiar ni de hijo ni de hermano, pero a la hora de asociarme, a la hora de poder tomar decisión en cuanto a la voluntad de Dios, no les iba a poder consultar. Porque uno no puede consultar ni su corazón, ni tampoco puede consultar a los que no tienen nada que ver con Dios, o a los que le volvieron la espalda al Señor. Porque si lo consulta,
lo más seguro es que si no interviene Dios en una forma milagrosa, lo terminen desviando del camino del Señor y de la fe. Por eso la importancia que tiene que nosotros entendamos que no podemos fiarnos ni del corazón ni de los sentimientos más puros que podemos decir, que el sentimiento de hijo, de madre, de padre, de esposo, de esposa, de hermano, son sentimientos puros y son sentimientos buenos. Pero a la hora de asociarnos, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa palabra asociarse significa arrastrar, traer, guiado juntamente con. Esa palabra asociándoos significa arrastrar, traer, guiado juntamente con. Y yo quiero hacer referencia a un acontecimiento de los primeros orígenes de los padres de la fe, justamente de Abraham quiero referirme. Abraham recibió mandato de Dios de salir de su tierra y de su parentela e ir a la tierra a la cual Dios le había señalado. Sin embargo, si usted lee el capítulo 11 de Génesis en el verso 32, dice que Abraham salió, pero salió con su padre Taré y con su sobrino Lot. Y se detuvo en la tierra de Aram hasta que falleció su padre, Taré. Pero cuando fallece su padre Taré, el capítulo 12, el verso 1 de Génesis, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y no está por casualidad ese texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el tiempo en que Abraham estuvo detenido en Aram no fue un tiempo necesario, sino que fue un tiempo inútil. Él tuvo su aprendizaje, pero ¿por qué fue un tiempo inútil? Porque el mandato de Dios era que saliera de la casa, de su padre, de su parentela, que dejara su tierra. Y él salió, pero salió con su papá y salió con su sobrino. Y dice que siguieron peregrinando y como nosotros sabemos, Abraham era prosperado por Dios y también los que estaban a su lado eran prosperados por Dios. Así que su sobrino también era prosperado. Pero mientras estuvieron juntos, hubo entre ellos confrontaciones. Así que tuvieron que una vez más separarse. Una vez más tuvieron que separarse. Y yo quiero traer esta ilustración, ¿por qué? Porque si nosotros queremos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y nos empezamos a asociar con la gente del mundo, pero no con la misión de evangelizar, sino con la misión de compartir sus hábitos y costumbres, no vamos a prosperar en cuanto al conocimiento del Señor. Y en algún momento, si nosotros somos sinceros, se va a dar en la confrontación. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne tienen un combate entre sí. Entonces, si uno es espiritual y quiere vivir una vida espiritual, no puede arrastrar y asociarse con los mundanos y vivir con ellos, compartir sus hábitos, compartir sus costumbres, asistir a los lugares que asisten y no esperar tener confrontación. Porque no hay manera en que no se tenga. Y mientras uno está en esa actitud, también está demorado. ¿Por qué? Porque no es el lugar ni son las personas indicadas. Esto no quiere decir que tenemos que cerrar
el corazón y aislarnos del mundo, porque tenemos una misión en el mundo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Así que, ¿cuál es nuestra misión? Que ellos se conviertan a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a ellos. ¿Cuál es nuestra misión? Vencer con el bien el mal y no vencer vencido de lo malo. Pero cuando se empieza a dar lo contrario, que yo empiezo a convertirme y dejo de ir a la iglesia, a la reunión de oración y a meditar y a edificarme en la común fe con mis hermanos, por asistir a las reuniones con los mundanos, entonces de ahí, si no tiene propósito en Dios, sepa que en algún momento la discrepancia, la confrontación se va a dar. Y si no se da la confrontación, examínese su corazón, porque algo está pasando. Porque si somos del mundo, el mundo ama lo suyo. Pero si somos de Dios, vamos a tener persecución. Si a mí me persiguieron, dijo el Señor, también vosotros seréis perseguidos. Porque el mundo ama a los suyos. Pero al Señor lo aborreció. Y si nosotros formamos el cuerpo de Cristo y somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, no podemos esperar lo contrario, no podemos esperar la aprobación de la gente del mundo o que nos ame. Todo lo contrario. Vamos a ser resistidos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser tenidos en poco, pero eso no nos tiene que hacer que desmayemos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y que confiemos en el Señor, que como Él venció al mundo, también nosotros venceremos. ¿O no somos la evidencia de que el mundo está vencido? ¿De dónde fue rescatado usted? Del mundo. Así que usted y yo somos la evidencia que el mundo está vencido. ¿Por qué? Porque del mundo fuimos rescatados y a Cristo nos rendimos. Así que si del mundo fuimos rescatados y a Cristo nos rendimos, el mundo y el diablo se encuentran exhibidos, públicamente derrotados por la iglesia, que es la evidencia de que están vencidos. Porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y hoy nos rendimos a Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que obró en nosotros? El amor de Dios. Así que, ¿qué es lo que tiene que obrar para que sean rescatados? El amor de Dios. Amén. Les tenemos que amar. Pero una cosa es amarle y otra cosa es asociarse. Porque asociarse ya tiene que ver con traer a nuestro lado, con arrastrar y con ser guiados juntamente con. Así que si el mundo los está guiando y el príncipe de este mundo es el diablo, los está guiando y yo empiezo a ser guiado con los mundanos, ¿quién es el que me está guiando? ¿El Espíritu Santo? No, es el diablo. Por eso tenemos que reaccionar y no se nos tiene que mezclar los sentimientos. Porque desde el día que el hombre gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ese día el corazón del hombre se contaminó y el hombre se tiene que cuidar de su propio corazón. Y si Dios le ha llamado para ser un justo hijo de Dios, identifíquese con lo que usted recibió por herencia. Es un hijo de Dios, es heredero y coheredero con Cristo. Identifíquese con eso, hermano amado, identifíquese con eso, hermana amada. Y a la hora de asociarse, asóciese y diga como dijo el Señor Jesucristo: mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asóciese con ellos. Porque si se deja mezclar los sentimientos, fácilmente se va a deslizar. Duele, duele. Se sufre, se sufre. Se sufre, sin duda. Todos los que han pasado y pasan por esa situación se duelen, se sufren. Jesús sufrió.
¿No le tentaban sus hermanos y le decían, si eres el Cristo, ¿por qué no vas y te das a conocer públicamente? ¿Y qué le decía el Señor? Todavía no es mi tiempo. Y no hacía caso a lo que decían sus hermanos. ¿Y saben por qué le estaban tentando diciendo de esa manera? Porque lo que estaban queriendo era que se diera a conocer como el Cristo para que le apedrearan y le mataran. Ese era el sentimiento que había en el corazón de sus propios hermanos. ¿Creen que Jesús no lo sabía? ¿Creen que Jesús no lo sabía? ¿Qué piensa que sintió Jesús cuando empezó a sentir el llamado de Dios porque comenzó a partir de los 12 años a abrir las Escrituras? Tenía la oportunidad en la ley judía o en la religión judía, hay una edad en la cual el varón puede comenzar a abrir las Escrituras. Y él tenía la oportunidad ya a los 12 años. ¿Qué cree que sentía cuando sentía el llamado de Dios y se identificaba con lo que estaba escrito y que hablaba acerca de él? Y venía su madre y le decía, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos causas tanto dolor? Y él le respondía diciendo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabía que los negocios de mi padre tengo que estar? ¿Qué cree que sintió doña María del Carmen cuando le dije a los 4 meses de casado, mamá, tomo a mi esposa y me voy a otra nación para servirlo a Dios? No fue fácil para doña María del Carmen. Y yo sé lo que sintió. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que yo viniera y que me estableciera en este lugar y le sirviera. Y recuerdo que cuando Dios me iba ministrando de que viniera a estas tierras, yo tuve una visión pero con los ojos abiertos, y cuando volví a mi casa le comenté a mi madre y me dice, esas son las rutas de Uruguay, porque ella había, cuando en la luna de miel, mi padre, su esposo, la había traído de luna de miel acá a Uruguay, y ella reconoció las rutas y me dijo, esas son las rutas del Uruguay, el Señor te va a llevar al Uruguay. Pero cuando llegó el día en que le dije que me iba al Uruguay, se olvidó de que yo le había hablado. Se olvidó de que yo le había dicho y que ella misma me había confirmado. Y no fue fácil, ni es fácil. Pero los sentimientos se tienen que separar. ¿Trajo un beneficio a su vida? Sin duda que sí, porque por años yo le traje dolor. Mientras estaba sumido en las drogas, lo único que le traje fue dolor y sufrimiento. Ahora ella puede decir, mi hijo le sirve al Señor. Tiene su esposa, tiene sus hijos, lo está criando en el temor de Dios, y puede estar contenta como abuela y como madre de que su hijo es un hombre de bien. Pero mientras yo estaba en las drogas y estaba en esa forma de vivir, lo único que traía es sufrimiento. Así que hacer la voluntad de Dios, ¿trae beneficio a otros? Sin duda que sí que los trae. Por eso nunca dude en que aunque se le mezclaron los sentimientos, y aunque siente que el que está a su lado no piensa igual que usted, ni siente lo mismo que usted, nunca dude en hacer la voluntad de Dios, porque con el tiempo usted va a ver que el que deja algo por causa del Señor, lo recupera 100 veces más. Con el tiempo usted va a darse cuenta que lo recupera 100 veces más, en esta tierra y en el siglo venidero. ¿Sabe cuántas veces por la oración ha sido guardada mi familia, aún mi madre, mi hermana, como también lo soy yo, que soy guardado por la oración de ellos, que continuamente oran y le piden al Señor por nuestras vidas? Entonces, mantenernos en la voluntad de Dios es lo más saludable, pero cuando uno se empieza a desviar, es muy fácil comenzar a flaquear, a caer, y es muy fácil el volver a agarrar aquellas cosas y a tomar aquellas cosas que antes desaprobábamos y que antes decíamos haber renunciado. Y la Biblia dice que el que reedifica aquello que derribó se hace doblemente transgresor. O sea, si uno, estando lejos de Dios y viviendo una manera vana de vivir, era un transgresor, cuando uno viene a los caminos del Señor y derriba y destruye toda esa forma de vida,
pero después por las situaciones de que se le mezclan los sentimientos, el pensamiento y las ideas, comienza a volver a tomar esas formas de vida, se hace doblemente transgresor. O sea que el perjuicio es aún mayor. La salvación tal vez no la pierda, porque no es por los méritos del hombre, pero muchos son atravesados a través de muchos dolores. Son pasados de esta vida a la otra a través de muchos sufrimientos. En vez de haberse ido con vida y vida en abundancia y siendo plenamente felices, son traspasados de muchos dolores. Y esto tenemos que mirar, hermanos amados, ¿por qué? Porque no solo tenemos que cuidarnos nosotros, sino que fácilmente cuando se entran a mezclar los sentimientos, nos convertimos en vez de ser modelo y ejemplo de conducta, de virtud, de fe, nos convertimos en modelos que no son los más convenientes para la iglesia. Y usted dirá, ¿puede pasar eso en la iglesia o pasa eso en la iglesia? Sí que pasa en la iglesia. Y fíjese, si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 2, verso 11. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Y al 13 inclusive. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando del apóstol Pedro, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué se le mezclaron ahí? Los sentimientos. Tenía miedo. Se le mezclaron los sentimientos y tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ve? Cuando nosotros comenzamos a ser guiados por las emociones, por los sentimientos, y dejamos a un lado la guía del Señor para nuestras vidas y la voluntad de Dios, en vez de mostrarnos como modelo de conducta, como ejemplo de conducta, de fe, de pureza, de virtud, nos comenzamos a mostrar como un mal ejemplo. Y en nuestra simulación, en nuestra hipocresía, podemos terminar también arrastrando a otros. Por eso nosotros tenemos que siempre cuidar, por sobre todas las cosas, nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la única manera en que nosotros podemos cuidarnos no es fiándonos de nuestro corazón, ni siguiendo nuestras ideas o pensamientos, o las ideas y pensamientos de otros, sino la única manera en que nos podemos cuidar y preservar en salud es haciendo la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Por eso nunca caigamos en el error de seguir la simulación y la hipocresía de otros. Lo que es blanco, lo que es negro, y el sí sea sí y el no sea no, porque todo lo que procede de más es pecado. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, nuestro corazón no es de fiar. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que estamos en una naturaleza, tenemos este tesoro en vaso de barro, y hay una naturaleza en nosotros que es una naturaleza caída, la cual recibimos de nuestros padres, de la cual dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la tentación no siempre es a robar, a mentir, a delinquir, a los vicios. A veces las tentaciones tienen que ver con sentimientos, y sentimientos que son catalogados como puros
o como buenos, o como sanos, y vuelvo a decir, como el sentimiento de una madre hacia un hijo hacia una madre, de un esposo hacia una esposa, que son sentimientos buenos, puros, pero cuando se mezclan esos sentimientos y Cristo deja de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, entonces estamos siendo seducidos y tentados de un mal deseo, aunque tenga que ver con un sentimiento puro, pero somos seducidos y tentados de un mal deseo. Por eso no podemos guiarnos por los dictámenes del corazón, ni por las ideas, ni por los pensamientos. Ahora entonces usted dirá, ¿y qué es lo que tiene que impulsarme? Es maravilloso, y con esto quiero concluir, el texto de San Juan capítulo 12, verso 32, en el cual el Señor Jesús, hablando proféticamente de cómo sería su muerte, Él revela algo en ese texto de San Juan capítulo 12, verso 32, de lo cual sería el impulso interno del Espíritu Santo, que es el que nos ha traído hasta aquí y hasta los días de hoy a permanecer y a perseverar. Porque si algo nos ha traído hasta aquí y hasta los días de hoy a permanecer y a perseverar en Cristo, es el impulso interno que obró ese glorioso día en que nos convertimos a Cristo. El Señor Jesús, hablando proféticamente de cómo sería su muerte y de lo que acontecería después, dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que estaba anunciando? De que vendría un impulso mayor, una fuerza interna que llevaría a los hombres a rendirnos a Cristo, que es el poder del Espíritu Santo que obró en nosotros, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Que es la obra que hizo el Espíritu Santo juntamente con la buena noticia del Evangelio, por lo cual estamos aquí, y que sigue obrando día tras día, y que nos es la fuerza motriz para permanecer y perseverar en el Señor. Porque usted entonces dirá, pero si sentimientos tan puros, tan nobles como el de un padre, de una madre, de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un hermano, no son de fiarse, entonces ¿quién es que me va a guiar en este mundo? ¿Qué es lo que me va a dirigir en este mundo? Y sepa que lo que debe de guiarle, lo que debe de dirigirle en este mundo es el Espíritu de Dios. Porque los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los que son guiados. ¿Qué quiere decir? Que Dios no le ha dejado solo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. Y venir a ser morada en nosotros. Y puede que todos nos dejen, porque puede que todos nos dejen, pero nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros y nos confortarán a medida en que nosotros caminamos en el temor y en la obediencia a su dirección y a su palabra. Hermanos queridos, amados del Señor, si esta palabra le ha alumbrado para poder reflexionar sobre la importancia de tomar la dirección de Dios para su vida y no dejarse seducir ni tentar por sentimientos que, aunque son nobles, aunque son puros, lo pueden terminar apartando de los planes y de los propósitos de Dios. Si le ha servido para meditar y reflexionar en ello y para estar atento, para poder construir y edificar en la común fe que nos ha sido dada hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, sepa que no va a haber nada ni nadie que lo haga volverse atrás. Va a poder permanecer, perseverar, porque siempre el Señor estará a su lado, y aunque todos le dejen, el Señor nunca le abandonará. Amén. El apóstol Pablo dijo, en mi última defensa ninguno estuvo a mi lado, sino el Señor Jesucristo.
Y él sabía que Cristo estaba en él, en su corazón. Pero no solamente dio testimonio que estaba en él, en su corazón, sino también dio testimonio que estaba a su lado. Así que lo más factible es que en su defensa él pudiera verle aún al mismo Señor Jesucristo a su lado, peleando por él esas batallas. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra que nos fue enviada en esta hora, Señor, a través del poder y la potencia del Espíritu Santo, para alumbrarnos los ojos del entendimiento y así darnos a conocer, Señor, tu buena voluntad, de que a pesar que hay sentimientos nobles, que hay sentimientos puros, como el sentimiento de madre, de padre, de hijo, de esposo, de esposa, de hermano, de hermana, Señor, desde el día en que fuimos hechos un hijo de Dios, desde ese día, Señor, hemos tenido que tomar la determinación de servirte, de seguirte y de serte fiel a ti todos los días de nuestra vida y hasta que nos vengas a buscar. Y si en algún momento esos sentimientos se quieren mezclar, no estamos solos para errar, ni tampoco estamos sin dirección para caer, sino que tenemos el impulso del Espíritu Santo que obra en nosotros y tenemos tu palabra y aquellos que tú has dado a la iglesia para nuestro perfeccionamiento, para que nos vayan mostrando el camino por el cual debemos de andar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor.